A veces el destino une a quienes nunca debieron encontrarse, pero también les da el valor para cambiarlo todo. Él era un joven sin nada que perder. Ella, hija del hombre más temido y odiado del país. Lo que comenzó como una casualidad, terminó siendo un desafío al poder, a la injusticia y a sus propios corazones. Suscríbete a Voces del Corazón y acompáñanos en esta historia donde el amor nace en medio del fuego y nadie sale ileso. El sol caía con violencia sobre los techos de chapa del barrio San Martín. Las calles de tierra estaban salpicadas por charcos viejos y la radio de fondo repetía la misma noticia. Manifestantes vuelven a marchar contra el ministro Beltrán. Se esperan disturbios. Mateo ajustó su mochila rota y besó la frente de su hermanita, Sophie, antes de salir corriendo para el depósito donde cargaba cajas por horas a cambio de unas monedas. Pero ese día no trabajaría. Ese día todos marchaban, no por gusto, sino por necesidad. A pocas cuadras del centro, el corazón de la protesta latía fuerte, pancartas, gritos, tambores. Entre la multitud, rostros cansados, manos unidas y rabia acumulada. Mateo no gritaba, caminaba, miraba, observaba. Fue entonces cuando la vio. Una joven de cabello suelto, mirada inquieta, ropa informal, que no pertenecía allí. Estaba sola, desubicada, grabando con su celular. Su postura era la de alguien acostumbrada al mármol, no al asfalto. Un empujón de la policía rompió la línea. Los escudos avanzaron con fuerza. Mateo vio cómo ella tropezaba y caía al suelo. Los gases comenzaban a picar los ojos de todos. Sin pensarlo, corrió hacia ella cubriéndola con su cuerpo. «¡Estás loca!», gritó mientras la ayudaba a levantarse. «Este no es tu lugar». Ella lo miró, sorprendida, pero sin miedo. «Tenía que ver con mis propios ojos». La tomó de la mano y corrieron juntos entre callejones hasta alejarse del caos. Detrás, los gritos se apagaban. Delante, solo quedaba el silencio incómodo de dos desconocidos unidos por una situación inesperada. Se detuvieron bajo una marquesina oxidada. Ella jadeaba. Él la observó con desconfianza. «¿Quién eres?», preguntó con voz baja. La joven dudó. Abrió la boca, pero cerró de inmediato. Y mintió. «Me llamo Isa». No dijo su apellido. No dijo que era hija del hombre a quien todos allí culpaban por la miseria. Solo dijo Isa. Y en los ojos de Mateo, por ahora, eso bastaba. Isabela no podía dejar de pensar en él. Después de que Mateo la ayudó a escapar, se escondieron unos minutos más, hasta que ella logró que un chofer la recogiera a unas cuadras. No le dio su número, no le pidió el suyo, solo se fue. Pero su mente se quedó con él. En su mansión del barrio diplomático nada había cambiado. Alfombras limpias, cristales brillantes, seguridad privada, silencio artificial. Su padre, el ministro Beltrán, hablaba por teléfono en su oficina. Su voz resonaba con autoridad, con arrogancia. Isabela se detuvo en el pasillo, escuchando desde la sombra. «Que controlen las calles», decía él, «que siembren miedo. El pueblo no entiende sin presión». Ella cerró los ojos. Su padre ya no era un hombre, era un símbolo, y no uno bueno. Mientras tanto, Mateo regresaba a San Martín con la ropa manchada, el corazón acelerado, y el recuerdo de aquella chica desconocida que había salvado. Isa, pensó, ¿qué hacía sola en medio de una marcha? Le contó a su amigo León lo que había pasado. León lo miró con sospecha. ¿Y si era una infiltrada? ¿Y si era de los suyos? No lo sé, respondió Mateo. Pero sus ojos no mentían. Al día siguiente, en el depósito, Mateo seguía distraído. Cada tela que cargaba, cada caja que apilaba, parecía pesar más que de costumbre, hasta que una notificación en su celular lo detuvo. Era una cuenta nueva en redes, sin foto, solo un mensaje. «Gracias por ayer, estoy bien. Isa».
Mateo no respondió de inmediato, solo miró el mensaje y sonrió como si algo en su interior hubiera despertado. Lo que ninguno sabía aún era que ese mensaje sería la primera grieta en un muro que llevaba años levantándose entre ellos. Un muro hecho de mentiras, poder y miedo. Isabela comenzó a hacer algo que nunca había hecho antes: desaparecer sin que su padre lo supiera. Usando un nombre falso, ropa sencilla y un perfil privado, empezó a visitar barrios donde jamás habría puesto un pie. San Martín fue el primero, y Mateo, su motivo oculto. Él no hacía preguntas, no presionaba, solo la dejaba estar. A veces caminaban sin rumbo, otras veces ella se sentaba a escuchar a Sophie, la hermanita de Mateo, contar historias inventadas con ojos brillantes. ¿Y tú, Isa?, preguntó la niña. ¿Dónde vives? Lejos, respondió ella con una sonrisa leve. Muy lejos. Lo que más sorprendía a Isabela no era la falta de recursos del lugar, sino la dignidad con la que todos vivían. Allí no había máscaras. Si alguien reía, lo hacía de verdad. Si alguien lloraba, también. Mateo sentía que algo en ella no encajaba. Sabía que Isa ocultaba un mundo al que él no pertenecía, pero también sabía que cuando ella lo miraba, no lo hacía desde arriba. ¿Por qué vienes aquí, Isa?, le preguntó una tarde mientras caminaban. Porque aquí puedo respirar. Porque aquí nadie me exige ser alguien que no soy, respondió ella sin titubeos. Mateo bajó la mirada. No entendía todo, pero sí entendía eso: vivir cansado de fingir. Pero lo que no sabían era que alguien los observaba. Un vecino del barrio, celoso o curioso, tomó una foto de ambos caminando juntos. Luego la envió a un grupo privado de redes. Y en ese grupo había ojos que no debían ver. Esa misma noche, en una oficina con ventanas blindadas y whisky caro sobre el escritorio, el ministro Beltrán recibió un sobre sin remitente. Dentro, una fotografía impresa, su hija, tomada de la mano con un muchacho del barrio San Martín. Durante segundos no dijo nada. Solo sostuvo la imagen entre sus dedos. Y por primera vez en muchos años, el político más odiado del país sintió algo parecido al miedo. La mañana siguiente amaneció con un silencio tenso en la mansión Beltrán. El ministro no bajó a desayunar. Tampoco se presentó en las oficinas del partido. Permaneció encerrado en su despacho, observando una y otra vez la fotografía sobre su escritorio. Isabela, ajena a todo, se preparaba para salir de nuevo. Ya no buscaba excusas. Su mundo se sentía cada vez más ajeno, más irreal. En cambio, los callejones de San Martín le ofrecían algo que ni la riqueza ni el poder le habían dado jamás: humanidad. Pero justo cuando estaba por cruzar la puerta, su padre la interceptó. ¿A dónde vas vestida así?, preguntó con voz grave, cortante. A caminar, respondió ella sin miedo. Él la observó con frialdad. Luego colocó la foto sobre la mesa entre ellos. ¿Me lo vas a negar? Isabela la miró. No fingió sorpresa, solo alzó la barbilla. No hay nada que negar, el ministro frunció el ceño. ¿Sabes quién es ese chico? ¿Sabes de dónde viene? Sé cómo me trata. Y eso, en tu mundo, es raro. El silencio que siguió fue largo y peligroso. Escúchame bien, Isabela. Ese lugar no es para ti. Esa gente no es para ti. Y ese muchacho, mucho menos. ¿Y tú eres quién para decidirlo? Él no respondió. Solo se dio media vuelta, pero antes de irse, dejó caer una frase. Hazlo otra vez, y haré que desaparezca. Isabela sintió un escalofrío, no porque creyera que su padre no lo haría, sino porque sabía que sí. Ese día no salió de casa, no respondió los mensajes de Mateo, y mientras él esperaba en el parque, con una flor robada del jardín de su vecina, no entendía por qué Isa no había venido. No sabía que acababa de empezar una guerra silenciosa,
y que ambos serían las primeras víctimas del precio de amar a quien no debes. Pasaron 3 días sin mensajes, sin llamadas, sin noticias. Mateo iba al mismo parque a la misma hora, con la esperanza muda de verla aparecer entre los árboles. Pero ella no venía, y eso empezaba a doler más que cualquier rechazo directo. En San Martín, los rumores crecían. Algunos decían que Mateo había sido usado, otros que Isa nunca existió. Pero él lo sabía. Sus manos habían temblado, sus ojos habían llorado. Ella era real. Una tarde, mientras ayudaba a dona Clara a cerrar la tienda, Mateo vio un coche estacionado al final da rúa. Era negro, vidrios oscuros, motor encendido. No era normal. Al día seguinte outro apareceu, e depois outro. Mateo comenzó a perceber que no era paranoia, era vigilancia. Esa noche, León lo tomó por el brazo. Tenemos que hablar. Tú y la niña rica los están siguiendo. Mateo tragó en seco. ¿Quién? No lo sé, pero no son vecinos y tampoco policías. Al mismo tiempo, en la mansión Beltrán, Isabela miraba por la ventana de su cuarto. Su celular estaba apagado, guardado en una caja fuerte que su padre había cerrado con clave. Le habían cortado el acceso a todo, pero su corazón, ese seguía latiendo por Mateo. Decidió escribirle una carta. Una hoja simple, escrita a mano, que dobló con cuidado y escondió dentro de un libro. Esa misma noche, sobornó a una de las empleadas para que la entregara personalmente. El papel cruzó la ciudad como un secreto frágil. Y cuando llegó a manos de Mateo, él lo abrió con dedos temblorosos. «No te olvidé, no me dejaron. Espérame un poco más, Isa». Mateo cerró los ojos, y por primera vez no sentiu apenas saudade, sentiu raiva. Mateo guardó la carta como si fuera oro. La leyó una y otra vez, buscando entre las líneas un rastro de esperanza, un mapa secreto, una señal de que todo volvería a su lugar. Pero también entendió algo más. Ella estaba en peligro, y ahora él también. Al día siguiente, alguien lo interceptó al salir de su casa. No era un vecino. No se presentó. Solo le dijo con voz baja y mirada de hielo: «Aléjate de ella, por tu bien y por el de tu hermanita». Mateo se quedó helado. «¿Qué?» «Una más». Y no respondo. Algunos errores no se perdonan. Y tú ya cruzaste la línea. El hombre se fue. Nadie más lo vio, pero Mateo entendió o recado. Esa noche, mientras Sophie dormía abrazada a un peluche viejo, Mateo se sentó a su lado, en silencio. La protegía con el cuerpo, con el alma, y con o medo que agora carregaba no peito. En la otra punta de la ciudad, Isabela también se sentía vigilada. Su padre había reforzado la seguridad, instalado cámaras en su habitación, controlado até mesmo sus ropas. Su mundo se había convertido en una jaula dorada. Desesperada, encontró la forma de escapar por la cocina de servicio, solo por unos minutos. Caminó hasta la esquina, donde había cobertura de red, y logró robar un teléfono viejo de un jardinero. Marcó un solo número. Mateo contestó de inmediato. «Isa, no digas nada, te están escuchando. A mí también, solo no te arriesgues. Yo encontraré la manera, te lo juro. Te espero, y yo te busco». La llamada se cortó antes de que alguien más la descubriera. Pero en sus corazones, esa noche, el amor ardía más fuerte que el miedo. Las sombras se alargaban en San Martín, y Mateo sabía que no podía seguir esperando. Esa noche buscó a León, su viejo amigo del barrio, que conocía los becos e os segredos das rúas como nadie. «Necesito entrar a la casa de Isa», dijo sin rodeos. León lo miró con incredulidad. «¿Estás loco? ¿Sabes quién es su padre? Eso es suicidio. Por eso necesito tu ayuda». León suspiró, miró alrededor. Luego asintió. «Hay una forma, pero si te atrapan yo no existo.
A la mañana siguiente, el país amaneció con una noticia inesperada. La hija del senador Beltrán fue vista en compañía de un joven desconocido en los jardines de su residencia. Los medios no tardaron en explotar. Algunos hablaban de romance clandestino, otros de manipulación, pero dentro del despacho del senador la atmósfera era de guerra. «¿Quién es ese chico?», rugió. «Quiero su nombre, su dirección y todo su maldito pasado». Un asesor se acercó con un sobre en la mano. Dentro había fotos nítidas de Mateo e Isa juntos, abrazados, sonriendo, como dos fugitivos felices por unos minutos. Se llama Mateo Rodríguez, vive en San Martín, hijo de mecánico, madre fallecida, cría a su hermana menor. Beltrán apretó los dientes. «¿Y por qué diablos se acerca a mi hija?» «Señor, tal vez sea amor». El senador lo fulminó con la mirada. «El amor no existe entre clases. Lo que él quiere es poder, y lo va a pagar caro». No muy lejos de allí, en un barrio silencioso y olvidado por los noticieros, una mujer mayor apagaba la televisión lentamente. Había visto la noticia y había reconocido al senador Beltrán. «El tiempo no borra lo que uno recuerda con el alma», murmuró. Su nombre era Carmen, e muitos años atrás había sido uma das ativistas mais respeitadas do país. Até que Beltrán, com suas alianças obscuras, destruiu seu movimento e mandou calar sua voz. Desde então, vivia nas sombras, mas observando tudo. Ao ver o rosto de Isabela em pantalla, sentiu algo diferente. Aquela chica tinha luz. Y Mateo, ese joven de barrio, tenía algo que ella no veía a mucho: coraje genuina. En el corazón de la ciudad vieja, León condujo a Mateo hasta un taller mecánico abandonado. Detrás de unas láminas oxidadas, un hombre de mirada nerviosa los esperaba. «Se llama Gustavo», dijo León en voz baja. «Trabajó para Beltrán durante años, como chofer, pero vio más de lo que debía». Mateo se acercó con cautela. «No vengo a hacerte daño, solo quiero saber la verdad». Gustavo tragó saliva, tenía miedo, pero también estaba cansado de callar. «Ese hombre no solo roba», susurró. «Ha mandado a silenciar periodistas, falsificado licitaciones, destruido familias enteras. Yo vi cosas que no deberían existir en ningún país libre». Mateo lo miró impactado. «¿Tienes pruebas?» Gustavo asintió lentamente. Abrió una vieja caja metálica. Había pendrives, documentos escaneados, copias de contratos firmados por el mismo Beltrán. Un arsenal. Yo los guardé por si algún día alguien tenía el valor que a mí me faltó. Esa noche, Carmen visitó a Mateo por primera vez. No tocó la puerta, solo apareció en la oscuridad del taller. «Mi nombre es Carmen Rivas, y sé exactamente lo que ese hombre ha hecho. Me destruyó a mí, pero no va a destruirlos a ustedes». Mateo no entendía por qué alguien como ella se ofrecía a ayudar, pero su mirada era firme, sin miedo, sin tiempo que perder. «Juntos», dijo Carmen, «vamos a mostrarle al país quién es realmente Beltrán». La noche era espesa en la residencia Beltrán. Isabela, vestida con una simple camiseta blanca y jeans, se escabulló por el ala norte, donde las cámaras de seguridad habían fallado misteriosamente, o tal vez alguien las había apagado por ella. Mateo la esperaba en un auto discreto, estacionado a 2 cuadras. Cuando Isa subió, sus manos temblaban, pero sus ojos estaban decididos. «¿Estás segura?», preguntó él, sabiendo que cruzar esa línea era cruzar todas. «Si no lo hago ahora, entonces fui criada solo para decorar un apellido». Condujeron en silencio hasta el taller donde Carmen y León ya los esperaban. Gustavo también estaba allí, custodiando los documentos como si fueran dinamita. «No es suficiente que sepamos la verdad», dijo Carmen. «Tenemos que mostrársela al país, y para eso necesitamos estrategia». Isa se acercó, sacó una llave USB de su bolsillo y la colocó sobre la mesa.
Aquí hay registros del despacho de mi padre, conversaciones, audios, nada legal pero muy útil. Todos la miraron, no como a la hija de un tirano, sino como a alguien que acababa de romper su propia jaula. Mateo apretó su mano bajo la mesa. No dijo nada, pero en ese gesto le prometía algo más fuerte que palabras, que no la soltaría. Horas después, León contactó a un viejo periodista que aún creía en el oficio. «Tengo una historia que va a hacer temblar las paredes del Congreso», le dijo. «¿Tienes pruebas?» «Tengo una montaña de ellas». El periodista respiró hondo. «Dámelas, pero prepárate, porque cuando esto salga, nadie volverá a dormir tranquilo en este país». Las noticias estallaron en cadena. Sitios digitales, noticieros de televisión, redes sociales. Todos repetían las mismas palabras. Escándalo en el Congreso. Senador Beltrán bajo investigación. Las imágenes eran claras. Documentos, grabaciones, transferencias ilícitas. El país entero quedó en shock. Protestas espontáneas surgieron frente al Congreso. Personas que antes tenían miedo, ahora alzaban la voz. En la residencia Beltrán, los gritos del senador se escuchaban por todo el corredor. ¡Traidores! ¡Todos! Sus asesores lo evitaban. La casa, antes símbolo de poder, se convertía en una jaula enloquecida. Mientras tanto, en una sala pequeña y modesta, Carmen, Gustavo, León, Isa y Mateo observaban todo por televisión. No celebraban, no reían, solo miraban en silencio. Habían dado un paso que no tenía regreso. Isa se levantó. Ahora viene lo difícil, resistir. Mateo se acercó a ella y la abrazó. Por fin, después de tanta lucha, estaban juntos, no como fugitivos, sino como aliados, como iguales, y por primera vez en mucho tiempo, sintieron que el país también podía cambiar. Gracias por acompañarnos en esta historia que no solo habla de amor, sino de coraje, verdad y esperanza. A veces, los encuentros más improbables son los que transforman el mundo. Mateo e Isabela no solo rompieron barreras sociales, rompieron el silencio, desafiaron el miedo y demostraron que el poder de la gente común, cuando se une por una causa justa, puede cambiarlo todo. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Crees que el amor puede desafiar incluso al poder más corrupto? Cuéntanos en los comentarios. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a Voces del Corazón. Activa la campanita. Comparte este video con alguien que necesita creer que sí hay esperanza. Nos vemos en la próxima historia, donde las emociones no se narran, se sienten. Voces del Corazón.